Temas que ellos conocen, que conocen bien, aunque están un poquito tímidos y nerviosos porque no es habitual en ellos hablar en público, para mí tampoco. Bueno, pues les pedí el favor y respondieron muy amablemente con esta ponencia que va a tener lugar hoy. ¿Cuál es la temática? La temática es personajes ilustres de Ciudad Real. ¿Y por qué esta temática? Bueno, pues va todo en relación con el ciclo de historia que también organizamos desde aquí, desde la biblioteca. Todos los años organizamos un ciclo de historia que culmina con un viaje cultural. El objetivo de ese ciclo de historia es dar a conocer la provincia de Ciudad Real. Por eso hay distintas ponencias sobre los distintos municipios de la provincia. Queremos que año tras año pues, intentar llegar a todos los municipios de la provincia, porque todos tienen un personaje histórico, un momento histórico que ha sido determinante para ellos o para la provincia, y hay que darlo a conocer. En este caso, bueno, también recuerdo yo, cuando estaba de Erasmus, bueno, que nos reuníamos todos los españoles, o bueno, los franceses, italianos, y todo el mundo preguntaba siempre hacía todo el mundo la misma pregunta. ¿Qué persona hay importante o que haya sido relevante para tu ciudad? Es una pregunta constante. Yo tuve la suerte de ser de Erasmus 3 años, y los 3 años vi que la pregunta se repetía, y yo quería que bueno, pues que los ciudadanos de Ciudad Real conocieran un poquito mejor la historia y conocieran un poquito mejor a las personas que han tenido un papel importante en la historia de Ciudad Real o la historia de España. Hoy veremos algunos casos realmente interesantes. Bueno, pues quería dar las gracias otra vez al Seminario de Historia Local por este esfuerzo que han hecho, que es, me consta que ha sido un estudio muy profundo el que han realizado. Bueno, pues se va a transmitir de una forma más cómoda, pero han hecho un esfuerzo tremendo para poder estar hoy aquí delante de ustedes dando a conocer la historia de Ciudad Real, de unos pocos personajes ilustres. Hay más, pero se ha hecho una pequeña selección y bueno, espero que ustedes la disfruten. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Javier. Y en realidad tenemos que decir que el estudio que vamos a intentar que asome ante ustedes para despertar su curiosidad no es un estudio de una investigación rigurosa como pueda ser pues, una tesina o pueda ser un estudio más serio, sino que es pues, un conocimiento fundamentalmente pues, extraído de las redes, de la investigación de historiadores o de arqueólogos en cada caso, y que nosotros hemos intentado pues, recopilar para que ustedes puedan conocerlo. Somos un grupo que llevamos reuniéndonos aquí en la biblioteca como en torno a 4 años, más 4 o 5, pero en la biblioteca lo que es la biblioteca en torno a 4, y estaríamos aproximadamente integrados por unos 30 miembros. Nuestro objetivo es interesarnos por el tema de historia local, arte de historia local, y también, sobre todo, pues, este curso nos hemos interesado por el callejero y conocer las historias de esas calles, que algunas sí son más conocidas, pero sobre todo, a medida que se extiende la ciudad, las calles nuevas muchas veces no se conocen, y entonces hemos intentado hacer ver en parte algunas de ellas, otras no, otras están consagradas, y también hemos querido en este homenaje estudiarles a ellas. Solemos reunirnos los viernes en una de las aulas de la biblioteca semanalmente, y tenemos una hora de trabajo, y posteriormente, si hay cuestiones de interés, exposiciones o salidas para ver monumentos, lo solemos hacer un día entre semana. Todo ello lo hacemos pues, con mucha comodidad, porque la mayoría de los que estamos integrando este grupo pues, somos gente jubilada, que lo que intentamos es dedicarnos a una cosa que nos gusta, y si hoy, por ejemplo, podemos transmitirles a ustedes algún conocimiento o alguna curiosidad por estos personajes, pues estaríamos satisfechos. Los que vamos a intervenir esta tarde, en primer lugar, como voy a hablar la primera, yo soy Sara Fortún
voy a hablar sobre Juan García Jofre de Loaysa, que es un explorador, conquistador, militar español que ahora veremos. Carlos Martín Nieto va a trabajar también sobre otro conquistador, que es Alonso de Estrada. Elisa Lozano, igualmente sobre otro conquistador, que es Diego de Mazariegos. Eduardo Rodríguez Espinosa, no es conquistador, pero es un mecenas importante que también está localizado en la Edad Moderna, que es Juan de Villaseca. Él nos va a ilustrar profundamente sobre este personaje y sobre su donación a Ciudad Real. Inés Daimiel hablará ya de tema contemporáneo sobre Bernardo Mulleras, y Luis Vicente Casas hablará sobre Elisa Cendrero Medrano. Vale, estos van a ser nuestros personajes. Que va a empezar Sara a disertar sobre sí. García de Loaysa. A continuación, bueno, vamos a empezar. El tema que yo voy a comentarles a ustedes es el tratamiento de Fray Juan García Jofre de Loaysa. Tengo bibliografía de él, que si quieren se la puedo proporcionar, pero no creo que sea el momento. Y tengo también incluso una novela que se ha escrito sobre las Islas de la Felicidad, en las Islas Molucas, que es de Luis Olaizola, que también creo que puede ser un aporte interesante para el personaje. Fray Juan García Jofre de Loaysa es un militar español y comendador de la Orden de San Juan, capitán general de la Tercera Armada Española a las Islas Molucas, gobernador y justicia mayor de dicho archipiélago, el cual no pudo conocer porque murió antes de llegar. Nació en Ciudad Real en 1490 y murió en el Pacífico en 1526. Pertenecía a una familia distinguida y su hermano fue provincial de los dominicos, obispo de Osma y confesor de Carlos V. Fray Juan tuvo la educación propia de un caballero e ingresó en la Orden de San Juan. La Orden de San Juan pertenece a los hospitalarios de San Juan, que posteriormente pasó a llamarse Orden de Malta. En principio tuvo la sede en Rodas, posteriormente, después del ataque de Soleimán el Magnífico, pasó la sede a estar en Malta. El tratamiento de Fray era honorífico en esta orden. Ostentó varios cargos importantes al servicio del emperador y en 1524 fue elegido como capitán general de la armada que debía ir a las Islas Molucas para establecer la dominación española en dichas islas, localizando las Molucas en Indonesia, entre Célebes y Nueva Guinea. Es un archipiélago muy importante en este periodo, estamos hablando del comienzo del siglo XVI, es muy importante por las especias que son muy cotizadas, sobre todo la nuez moscada, el clavo de olor, la canela, son especias que son demandadas sobre todo para mantener los alimentos en una época en que no había sobre todo neveras. De ellas, de las Molucas, acababa de regresar Juan Sebastián Elcano tras dar la primera vuelta al mundo en la expedición de 1519-1522 con solo la nave Victoria y 18 hombres de los 265 integrantes y 5 naves con los que había partido de Sanlúcar con Magallanes 3 años antes. La nave Trinidad, que se había extraviado, había llegado a las Molucas. García de Loaysa tenía un gran prestigio y, según Fernández de Oviedo, era un buen caballero y persona de experiencia en la guerra de la mar y de la tierra. El emperador le nombró gobernador y justicia mayor de la isla del Maluco, una especie de virrey de dicho territorio oceánico. Él concluyó una serie de tratados con Loaysa, el emperador, para determinar y reglamentar todas las condiciones que llevaba, incluido su sueldo, cómo tenía que ser su sucesión, si moría en la mar, quién tenía que sucederle como capitán general, y de todos los pormenores que él, en nombre del rey de España, podía utilizar. Zarpó la expedición de La Coruña el 24 de julio
en 1525 al frente de 450 hombres embarcados en 6 naos y un patache, que era un barco más pequeño, llevando como su segundo y sucesor en caso de fallecimiento al piloto mayor Juan Sebastián Elcano. Esto les choca que Juan Sebastián Elcano, tan conocido marino y piloto, vaya de segundón. A García de Loaysa no le conocemos expediciones importantes. García de Loaysa hemos dicho que pertenecía a la Orden de San Juan. Carlos V, justamente cuando Soleimán los echa de Rodas a los caballeros, los traslada a Creta. Él posiblemente sí que tuvo mucha experiencia en el Mediterráneo. Ahora es una mar menos brava, más conocida, indudablemente ahí sí que era un buen militar marino. Fray Jofre viajó en la Capitana, Santa María de la Victoria, y Elcano en el Santo Espíritu. La armada salió desde La Coruña a La Gomera para tomar agua y leña y alimentos, y siguió luego al Golfo de Guinea, desde donde puso rumbo a Brasil. En una tormenta se perdieron la Capitana y la San Gabriel, continuaron hacia el sur y creyeron descubrir el estrecho de Magallanes, lo enfilaron y se equivocaron, se dispersaron. Recuerden que entre 1519 y 1522 la expedición de Magallanes había descubierto este estrecho, un estrecho que luego comentaremos, otros expedicionarios españoles habían intentado antes que Magallanes conseguirlo, porque verdaderamente la obsesión de la ruta de las Indias es llegar hasta las Islas de las Especies por el oeste. La Armada volvió a reunirse el 26 de enero a la entrada del estrecho. El estrecho es muy complicado, está encima la Patagonia, está el estrecho, luego está la Tierra de Fuego y una serie de islas, pero que tiene muchos canalillos y es muy difícil por primera vez atravesarlo. Al intentar cruzarlo surgió otra tempestad que produjo grandes daños en la Santa María de la Victoria. Una vez arreglada, volvió a enfilarlo y tras muchas dificultades y dispersiones salió al Océano Pacífico el 26 de mayo de 1526. Se habían perdido 3 naves y, en concreto, la San Lesmes se había derivado y la Santiago fue a parar a México y la Santa María del Parral siguió directamente hacia Oceanía. Quedó, de momento, sola la Capitana Santa María de la Victoria, que navegó más de 350 leguas. Murieron 35 tripulantes y enfermaron de escorbuto la mayor parte de los restantes. Navegaban en ella Loaysa y Elcano. El capitán de Oces capitaneaba la San Lesmes, que al dispersarse en el estrecho de Magallanes bajaría al paralelo 55, avistando el Cabo de Hornos, descrito por el capitán de esta forma: llegamos hasta el acabamiento de la tierra. Eran tierras frías, mar tormentoso, con icebergs, con inlandsis, de bravas corrientes. Es el punto terrestre más meridional de América. El mar que separa el Cabo de Hornos de la Antártida es justamente el mar de Oces, porque el capitán de este navío se llamaba así y se le puso en la cartografía española el nombre de Mar de Oces, pero curiosidades y, digamos, dependencias hacia países más impositivos, en 1578 se le cambió por el paso de Drake. Drake pasó por allí y entonces no quiso poner Mar de Drake, pero puso paso de Drake, y ya internacionalmente se conoce más como paso de Drake que Mar de Oces, que es verdaderamente el nombre español y el que verdaderamente pasó por ahí. El día 26 de julio la nao cruzó la línea del Ecuador y el 30 del mismo mes alcanzó los 4 grados norte, donde murió el capitán general Jofre García de Loaysa. El mando recayó entonces en Juan Sebastián Elcano, que falleció igualmente de escorbuto unos días después, el 4 de agosto de 1526. Posteriormente fue dirigida la expedición por Alonso de Salazar. Los supervivientes arribaron a Tidore, en Molucas, donde levantaron un fuerte para defenderse de los portugueses, que estaban ya allí desde 1511, interpretando que esas tierras eran suyas por el Tratado de Tordesillas.
comenzó una durísima lucha entre portugueses y españoles, ayudados recíprocamente por jefes indígenas locales. Las islas de Poniente o las Molucas fueron territorios insulares en los cuales coincidieron españoles y portugueses por su posesión. La nuez moscada, el clavo de olor y la canela, especies cotizadísimas en esa época, solo se encontraban allí y en Madagascar. Bartolomé Díaz, al doblar el Cabo de Buena Esperanza en 1488, abrió por el Índico una carrera cómoda hacia las Islas de las Especies para Portugal. Hay que tener en cuenta que antes, para llegar a Zipango y a la zona oriental, se llegaba por la ruta de las especies, por la ruta de la seda. Ya en esta época los turcos cierran el Mediterráneo, cierran la embocadura del Mediterráneo, y es muy difícil atravesar por tierra y llegar hasta las tierras orientales. Hay que buscar una salida por mar. Los españoles optarán por la del oeste y los portugueses continúan por la del este. Es por eso que la mayoría de los conquistadores portugueses que ofrecen sus proyectos al rey de Portugal no son atendidos en la vía del oeste, porque el rey de Portugal continuaba estando interesado en la vía del este. La política española expansiva se amparó para su pretensión sobre esas islas en la imprecisión de la latitud geográfica contenida en el Tratado de Tordesillas, en tanto que los lusitanos consideraron que eran ellos quienes lo tenían y lo estuvieron totalmente decididos a defenderlo, ya que estaban ahí asentados desde 1511. La corona española envió varias expediciones con poco éxito, como la primera de Juan de Díaz Solís de 1515, todavía con Fernando el Católico. Este lo intentaba llegar, ellos imaginaban que tenía que existir este estrecho, pero llegó hasta la desembocadura del Río de la Plata, y ahí los indios guaraníes los engañaron, les hicieron bajar y finalmente murió Juan de Solís. Además eran antropófagos y murió de una forma pues muy triste, y sobre todo el resto de la expedición los estaban contemplando desde el mar. La segunda la dirigió Fernando de Magallanes en 1519-1521 con su descubrimiento del estrecho y la primera vuelta al globo por el Cano, ya que saben ustedes que Magallanes murió pues también muy cerca por Filipinas, murió a manos de indios, y el Cano volvió con una expedición únicamente de 18 hombres y la nave Victoria sola, porque la Trinidad se perdió y apareció posteriormente en las Molucas. Esta sería la segunda expedición de España, para que vean la importancia que tenía la toma de las Molucas. La tercera fue la de García de Loaiza con el Cano de 1525 a 1527 hasta Molucas, y esto supuso una guerra con Portugal hasta 1534. Descubrieron también en este viaje las Islas Marshall. Otro tema es que en principio no se llamaban así, tenía un nombre españolizado, y posteriormente pues, un inglés le puso su nombre porque pasó por allí. La cuarta la realizó el gobernador de México, Hernán Cortés, por indicación del emperador, para socorrer a las dos expediciones anteriores. Envió en 1527 3 naves al mando de Alonso de Saavedra. Este encontró restos de la tripulación de la nao Trinidad de Magallanes y la marinería de la nave Victoria de Loaiza Elcano. Les ayudó, encontrándose en graves dificultades con los portugueses, y siguió explorando y divisó Nueva Guinea para intentar volver posteriormente a México. Digo intentar porque también murió en el intento. Urdaneta y 24 hombres volverían a España, y este lo contó en sus famosas crónicas. El conflicto hispano-portugués, porque los españoles seguían combatiendo, crearon un fuerte en Timor, en Molucas, para hacerse fuertes contra los portugueses, seguían luchando por su rey y por España. Pero el conflicto, lo que es la alta política hispano-portugués, concluyó en 1529 en el Tratado de Zaragoza, y lo voy a resumir, vendiendo Carlos I los derechos a la posesión de las Molucas al rey Juan III de Portugal por 350.000 ducados de oro, de 375 a 375 maravedíes cada ducado. ¿Esto por qué terminó así? Pues es que la corona de España tenía verdadero interés en conseguir las Molucas y conseguir las Islas de las Especies, pero Portugal
en base al Tratado de Tordesillas, insistía en que esos territorios eran suyos. El Tratado de Tordesillas, recuerden, con Alejandro VI, fue un tratado que hablaba, en un primer momento se especuló desde Azores 100 leguas hacia la izquierda, sería para Portugal. Estos no estuvieron de acuerdo, en el 94 se renovó otra vez, y eran 370 leguas desde Cabo Verde hasta lo descubierto sería Portugal. De esa forma todo Brasil entró dentro del dominio portugués. Pero lo difícil en aquella época, que no había ni cartografía hecha ni había tecnología, era delimitar el antimeridiano que daba en las antípodas, por dónde iba el antimeridiano. Finalmente concluyeron con que era aproximadamente el meridiano 135, longitud este, el que dividiría las tierras de Portugal de las tierras hispanas, de tal forma que sí, efectivamente, las Molucas entrarían dentro del término de Portugal. Esto, la expedición de Magallanes al final había costado, Magallanes, con 5 naves y 200 y pico navegantes, 8,5 millones de maravedíes. Carlos I consiguió de Portugal 130 millones de maravedíes por la venta de las Molucas. Es triste porque Carlos V lo que necesitaba era dinero para su política imperial, y este dinero pues lo podía utilizar de una forma rápida. Aparte de eso, en 1526 Carlos se había casado con Isabel de Portugal, con su prima, y las relaciones con Portugal eran mucho más fluidas. Bien, yo he terminado mi exposición. Perdón, una cosa importante. La calle de García de Loaiza está bueno, pues por la zona de la Plaza de Toros, está entre las correderas, ¿sabes? De las pedreras, y es la que va una pedrera baja, y la que va hacia ese pequeño jardín, esa es. Vale. Muchas gracias. Bueno, conforme se va desarrollando esto, se ve ciertas relaciones, y ahora me estoy dando cuenta que mi personaje anda también por esos mismos años, sobre todo en la época en que está en Nueva España. Luis Vicente me dijo el otro día que había visto la placa de Alonso de Estrada, que es mi personaje, en la iglesia de San Pedro. Y efectivamente, yo ayer, a la hora de la misa del mediodía, cuando estaba terminando, pues entré en la iglesia, subí el estrado, y al lado de donde se lee el Evangelio, allí en la pared, detrás de una pila bautismal, hay una placa donde habla de Alonso Estrada y de un hijo suyo. Quien tenga la curiosidad, pues luego lo vamos a poner. Siguiendo el orden, se pondrá. Alonso de Estrada nació en Ciudad Real, probablemente entre 1470 y 1480. Ahí por 1470. Es decir, en el momento de máximo esplendor de la urbe castellana. En México, él mismo se jactaba de ser hijo natural del rey Fernando el Católico, y que una dama de la familia de los Estrada, lo cual es verosímil, aunque en su ciudad natal se dijo que Juan Hidalgo y su primera esposa, que eran vecinos de Ciudad Real, habían sido sus progenitores. No obstante, como afirma Fernández del Castillo basándose en Icaza, Alonso de Estrada fue educado en la corte y desde muy temprana edad sirvió a Fernando el Católico, pasando después a ser un leal servidor del emperador Carlos V en Flandes. Esta lealtad le valió su nombramiento como almirante de la flota destinada a apoyar los derechos de su majestad en Sicilia. Su apoyo, decidido a favor de la autoridad real en la guerra de las comunidades, demostró una vez más su irreductible lealtad hacia el emperador, por lo que fue nombrado corregidor en Cáceres.
Lo mismo allí en Cáceres, que era tierra de conquistadores, pues le entró el gusanillo, y como era tío de Carlos V, pues algo hablaría. Total, que respecto a su familia, en España se casó con doña Marina Gutiérrez de la Caballería, cuyo origen no está claro, defendiendo Fernández del Castillo su pertenencia a la élite de los conversos de Aragón, mientras que Castro y Tosi la relaciona con la ciudad de Almagro. Sea cual fuera el origen de su esposa, lo que sí sabemos es que con ella tuvo 2 hijos y 5 hijas. El hijo mayor, Luis Alfonso de Estrada, se quedó en Ciudad Real, donde heredó el mayorazgo y todos los cargos de su padre. En 1576 aún vivía este hijo, cuando se deduce, como se deduce del pleito entre don Luis Alfonso de Estrada, señor de la villa de Picón, y los vecinos de Ciudad Real, sobre la utilización de la leña en la dehesa del Ciervo, ubicada precisamente en Picón. Esto se ve en el Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real. Sus restos descansan en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real, donde se encuentra una lápida con la siguiente inscripción: enterramiento de Alonso de Estrada, regidor y fiel excelencia de esta ciudad, gobernador de los reinos de Nueva España, por el emperador Carlos V, César Augusto, nuestro señor, y de Luis Alfonso, que es su hijo, de Estrada, bien regidor y fiel señor de la villa de Picón, de la casa del rey Felipe II, nuestro señor invicto felicísimo. Posteriormente, a principios de 1524, llegaron a Tenochtitlán, la ciudad, los oficiales de la Real Hacienda, Alonso de Estrada como tesorero, Rodrigo de Albornoz como contador y Gonzalo de Saladar como factor y Pirámides Chirinos como veedor, gracias a una célula dada por el emperador el 15 de octubre de 1522. Además de esta instrucción general que afectaba a todos los oficiales reales, Estrada recibió instrucciones particulares, destacando la relacionada con el buen tratamiento de los indios, la extensión de la fe católica desarrollada en una instrucción posterior con fecha 22 de octubre de 1522, en los siguientes términos: avise de lo que conviene al bien de la tierra y población suya, y se cumpla lo proveído sobre el buen tratamiento de los indios y su conversión y las cosas del servicio de nuestro Señor y culto divino. Cabe mencionar que el tesorero Alonso de Estrada llegó a México con un gran séquito, puesto que consiguió permiso para llevar a 12 esclavos negros para el servicio de su casa, lo que demuestra que era una persona acaudalada y bien conectada con el rey. Es decir, hizo el viaje a Nueva España, que Nueva España era un territorio sumamente amplio, porque ocupaba pues desde lo que hoy es Honduras, siguiendo hacia el norte y sobre todo cogiendo México y sobre todo por el oeste de Estados Unidos, llegaba hasta el Canadá, incluso Vancouver estaba dentro de la zona, o sea que era un territorio inmenso, el que le encargó el Carlos V, que en realidad era sobrino suyo. Hernán Cortés estaba entonces gobernando en México, y el que fuera este hombre como contador fue debido a que habían llegado noticias de ciertas irregularidades en ese gobierno. Entonces le manda un poco pues para que viera aquello y tal. Hernán Cortés aprovechó y para cuando él salía a algo, como cuando
Por ejemplo, fue a Honduras a sofocar la revolución de Olid, pues dejaba a Alonso Estrada al cargo del gobierno. Y de esta forma, Estrada gobernó 3 meses en 1524, 2 meses en 1525, 5 meses en 1526 y desde marzo de 1527 a 8 de diciembre de 1528. Estrada llevó consigo a la Nueva España a un considerable número de primos, todos ellos oriundos de Ciudad Real. El final del gobierno de Estrada se producirá el 1 de enero de 1529 con la llegada de la primera audiencia a México y el consecuente relevo del poder. En este sentido resultan interesantes las palabras de Bernal Díaz del Castillo al respecto. A México llegaron el Nuño de Guzmán y Matienzo y Delgadillo, y fue en tomar residencia al tesorero de Alonso Estrada, la cual dio muy buena, y se mostrara tan varón como creíamos que lo fuera, y él se quedara por gobernador porque su majestad no le mandaba quitar la gobernación. Es decir, estos fueron también para ver cómo funcionaba Estrada, y cuando le hicieron la prueba de residencia, que se llamaba tomar residencia, que era como hacer un análisis de cómo tú habías gobernado allí, pues dijo que la había hecho muy bien. Por lo que respecta al año de su muerte, no parece claro, aceptado a algunos autores, la fecha de 1530 como la más segura. Sin embargo, tenemos noticia indirecta a través de la obra de P. Guilís de que en 1531 Alonso de Estrada liberaba a uno de sus negros, un tal Juan, quizás como una de sus últimas voluntades. Fue enterrado en Santo Domingo, México, donde había una placa. Entre las cualidades personales de este personaje, decían que era un hombre leal, porque Estrada siempre cumplía las provisiones del rey, es decir, al pie de la letra. También un hombre justo, porque era capaz de enfrentarse con las decisiones que él no veía claras y restituirlas, y era un hombre independiente porque no perteneció a ningún bando en el tiempo que estuvo allí. Como una de estas cualidades, por ejemplo, la de que un hombre justo, Estrada restituye el honor de Juana Mancilla. Alonso de Estrada no solo fue un hombre leal, sino también justo, como lo demuestra lo ocurrido con Juana Mancilla, cuando Cortés partió a las Ibueras. Las Ibueras sería Honduras. En 1524 llevó consigo el cargo de secretario Alonso Valiente, que estaba casada con doña Juana Ruiz Mancilla. Al cabo de unos meses, cuando se daba por hecho que Cortés había muerto con todos sus hombres, llegaron a la Ciudad de México varios indios pertenecientes a la encomienda de Alonso Valiente, afirmando que la expedición estaba a salvo. Ante la llegada de esta noticia, Juana se negó a contraer matrimonio como estaba ordenado, aduciendo que su marido seguía vivo. Estas declaraciones resultaban altamente perjudiciales para los intereses de Salazar, que a la razón gobernaba, que se encontraba en esos momentos con la máxima autoridad de Nueva España, gracias, entre otras cosas, a la aceptación por parte del Cabildo Municipal del fallecimiento de Cortés, junto con todos sus hombres. Sin lugar a dudas, Salazar sabía que las declaraciones de Juana podían encender los ánimos de los numerosos partidarios de Cortés que se encontraban en la ciudad, por lo que decidió acusarla de brujería y condenarla de forma ejemplarizante a ser paseada por la ciudad montada en un asno, con una soga pegada a la garganta y las manos atadas.
así como recibir 100 azotes y ser desterrada por 5 años de Nueva España. Esta condena, más allá del dolor físico, suponía someter a Juana a escarnio público, arrebatándole su honra. Sin embargo, cuando Alonso Estrada y Rodrigo de Albornoz reasumieron el gobierno, Estrada realizó un gesto que pone de relieve su sentido de honor y la justicia. Cederé la palabra a Bernal Díaz del Castillo para que narre lo sucedido. La primera cosa que el tesorero hizo fue mandar honrar a Juana Mansilla, que había mandado azotar el factor por hechicera, y fue de esta manera que mandó cabalgar a caballo a todos los caballeros de México, y el mismo tesorero la llevó a las ancas de su caballo por las calles de México, y decía que como matrona romana hizo lo que hizo, y la volvió en su honra, de la afrenta que el factor la había hecho, y con mucho regocijo la llamaron de allí en adelante doña Juana Mansilla, y dijeron que era digna de mucho loor, pues lo pudo hacer el factor no la pudo hacer el factor que se casase, ni dijese menos de lo que primero había dicho, que su marido y Cortés y todos éramos vivos. Como vemos en el pasaje, Estrada hizo lo que la justicia ordinaria no podía, devolverle la honra a Juana, en un tiempo en que la honra valía más que la vida y su pérdida suponía una desgracia. Estrada pudo haber dejado que la justicia actuara de oficio como luego ocurrió, pero su sentido del honor y la justicia le llevaron a hacer algo más que allá de lo que su cargo imponía. También Estrada estuvo, como es normal, tuvo sus encomiendas, que eran unos territorios que tenían los conquistadores a modo de provincias grandes, del cual recibían unas rentas que les servían para su vida, para completar. Y entonces Estrada tenía... corresponde a este dibujo que ya tiene. Que yo siempre me acuerdo, parece ser que allí el trato no era muy bueno en las encomiendas, y yo siempre me acuerdo de eso porque del pueblo, como dice, te van a dar unas encomiendas. Se ve que eso cuando... Y este es el personaje que les he presentado. La lápida que está en San Pedro. Ah, bueno, sí, vosotros no lo veis. Es que ha quedado... Que yo tengo la lápida, bueno, tengo el ordenador y la lápida. La lápida que está en San Pedro, que ya hemos dicho que está al lado del Evangelio, y donde pone el nombre de Alonso de Estrada y de su hijo, pero parece ser que eso se hizo más bien por su hijo, porque estaban los restos, que yo no sé si están ahí detrás, pero en realidad estuvieron donde la lápida, los restos del hijo. Claro, los otros no, los otros andaban por la Nueva España. No está en la calle. Estarían en la calle ya viene. No corráis. Y la calle está situada por ahí, por el Alramar. La zona por ahí del hospital, antes de llegar al hospital. Que no veo. Esas son calles nuevas, esa de la expansión. Es esta, ¿no? Está tan chico, la que está pegada al AVE. Sí, que a la vía verde. Ahora va el autobús 3 va por allí. No es esta. En la nueva ruta del autobús 3. Vamos a hablar sobre Diego de Mazariegos y Porre. Nacido en Ciudad Real en el 1501 a 1530, hijo ilegítimo de Hernando Duque de Estrada, hidalgo castellano, y Francisca de Mazariegos, descendiente de la alta nobleza castellana. Fue un conquistador español, fundador de las actuales ciudades de San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, en Chiapas. Fue primo hermano de Alonso de Estrada, quien a su vez fue hijo ilegítimo de Fernando V el Católico, con quien llega a la Nueva España en 1523,
en busca de oportunidades en la administración de la Nueva España. Tuvo un hijo varón, Luis de Mazariego, y se casó con Inés Márquez. Fue encomendero de Tasco y nombrado capitán por el gobernador de la Nueva España, Alonso de Estrada. Las autoridades virreinales, al no tener éxito en sus intentos previos de conquistar la región de Chiapas, envían al capitán Diego de Mazariego y, con el apoyo de Alonso de Estrada, gobernador de la Nueva España, ataca a los indígenas en la horrenda batalla de Tepactía, en la que los chiapanecos prefirieron arrojarse al cañón del sumidero antes de sucumbir ante los españoles. Por tanto, los conquistadores hispanos van sometiendo uno a otro a los diversos grupos étnicos hasta dominarlos completamente. En tal virtud, el capitán Diego de Mazariegos funda el día 1 de marzo de 1528, alrededor de una vetusta ceiba, la Villa Real de Chiapa, Chiapa de los Indios, hoy Chiapa de Corzo. Días después, los españoles atraviesan las partes más altas de Chiapa con motivo de la llegada de Pedro de Portocarrero a la región de Comitán, para extender los territorios conquistados por Pedro de Alvarado, adelantado gobernador y capitán general de Guatemala. Arreglado el conflicto, Diego Mazariegos regresa por el Valle de Jovel, llamado Huedacatián por los aztecas, y observa que el clima es más benigno, en tanto que en la margen derecha del Río Grande de Chiapa, lugar donde había fundado el primer pueblo, no les era del todo favorable. Fue así como el 31 de marzo de este mismo año funda otro pueblo con el mismo nombre, de Villarreal de Chiapa de los españoles, hoy llamado San Cristóbal de las Casas. Precisamente queda hermanado con el recuerdo de Ciudad Real, España, cuna del conquistador manchego Diego de Mazariegos. Posteriormente, en el 1531, la provincia de Chiapas pasa a depender por real orden al gobierno de Guatemala. La conquista se había consumado. San Cristóbal de las Casas y su estatua. El 12 de octubre del 1992, las agrupaciones campesinas habían fundado el Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas, FOS, y al menos 15.000 indígenas, hombres y mujeres, marcharon por las calles de San Cristóbal de las Casas. En la coyuntura, el ELN había abierto parte de sus fuerzas en la Alianza Nacional Campesina. Los campesinos se citaron en el monumento a las casas. Allá por el teatro de la ciudad, las agrupaciones indígenas formaron una columna que se desplazó por la diagonal Centenario, la Diego de Mazariegos, hasta llegar a la plaza 31 de marzo. Se dirigieron hacia el mercado Castillo Tielemán y regresaron por Lázaro Cárdenas. El contingente de Lanciet, que marchaba con una formación de 5 en fondo, se detuvo frente al exconvento de Santo Domingo. Allí, una brigada con atuendo tamacateco se desprendió del contingente y derribó a golpe de mano la estatua de Mazariego, el conquistador y fundador natural de la ciudad. En varios pedazos quedó exhibida en la plaza central mientras se realizaba el mitin. Ese día yo los filmé a todos, confió Marcos en el 1994. Efectivamente, el hombre vestido de civil y con una gorra roja de beisbolista llamaba el evento al concluir el acto indígena de la masa reunida frente al Palacio Municipal. Se desprendió la columna de Lanciet para abordar sus unidades de transporte y retomar a sus pueblos. El derribo de Diego de Mazariegos provocó la enorme indignación de los coletos que, encabezados por el presidente municipal Mario Lestier Talavera, fundaron el Comité Cívico San Cristóbalense, que se sumó a los comités de los ganaderos de Palenque y Ocosingo, unas agrupaciones que van a jugar el papel de contra civil y armada antes y después del levantamiento.
Nada más. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de Juan de las Higueras. Un momento. La calle. La calle. La calle era esta, ¿no? Si la veo es esta. Están juntas, Alonso, Diego, está por aquí, es esta. Creo que es esta, ¿no? Diego de Mazamigos, parece poner, sí. Esta está de aquí. Por el polideportivo, el que está en el... No, por el hospital. Está así. Es que aquí está, el Google no está actualizado. Ese de aquí. Las pistas de pádel de cristal, por esa parte. Perdonad. Continúa, Eduardo. Pues, como les decía antes, yo les voy a hablar de Juan de las Higueras y Villaseca. Y hablar de este paisano nuestro es, en realidad, tocar dos temas que en principio no tienen mucha relación, y es de los emigrantes manchegos que marchan a América en el siglo XVI y de otra del retablo de la catedral. Digo esto porque Juan de las Higueras Villaseca, o más conocido como Juan Villaseca, fue el que diseñó, financió el retablo de la catedral, porque, como verán ustedes seguidamente, las indicaciones que dio en el contrato de construcción, prácticamente el escultor tuvo que hacer eso, trabajar la madera, pero realmente el diseño se lo dio el Juan Villaseca. De este manchego ilustre de Ciudad Real hay un estudio muy detallado y concienzudo de la doctora Ángela Madrid, que se llama Juan de Villaseca y el retablo de la catedral, publicado en Cuadernos de Estudios Manchegos del año 84, y el interés grande de este artículo es que está apoyado en documentos consultados en el archivo de la Real Chancillería de Granada, en el archivo de Indias y algunos en el archivo de la Merced. Entonces, la documentación sobre este personaje dista bastante del que han tenido ocasión de hablar los que me han precedido en el uso de la palabra. Precisamente este artículo es el que después, en 3 páginas, ha publicado el Sayón, que, como sabéis, es una voz post de Ciudad Real que habla de muchos temas, pero en realidad lo que hace es una copia literal de este artículo. Pues bien, esta exposición la voy a plantear en 5 puntos. De una parte, los datos biográficos que conocemos; de otro, algunos aspectos de su carácter que, a través de estos documentos que les he citado antes, de estos archivos, se pueden deducir; su marcha y estancia en las Indias; el cariño que tuvo a su tierra, demostrado especialmente en la financiación del retablo de la catedral; y, por último, las ideas estéticas que él puso de manifiesto al hacer las indicaciones de construcción de este retablo. Pasando al primer punto, es decir, al de los datos biográficos, sabemos que nació en Ciudad Real porque en la lista de embarque a las Indias, concretamente, figura que Juan de las Higueras de Villaseca era natural de Ciudad Real, hijo de Juan de las Higueras y de Lucía Fernández. Por lo tanto, hay una documentación seria sobre este personaje. Pero lo que no sabemos es el año de nacimiento, cosa que, por otra parte, no sería en estos momentos investigarlo, difícil investigarlo, ya que, como saben ustedes, los libros parroquiales, gran parte de ellos están microfilmados en la página de FamilySearch, y entonces realmente desde tu casa puedes buscar las partidas de bautismo. Así que, con motivo de la preparación de esta charla, me he propuesto investigar a ver si así encuentro el año exacto. No obstante, no es muy difícil deducir el año, puesto que es de suponer que este señor se marcharía a América entre los 18 y los 22 años, teniendo en cuenta lo que era la media de edad de la época, ¿no? Y entonces, como sabemos la fecha en que se marcha a América, que es 1566, pues su año de nacimiento debió oscilar entre 1544 y 1548 aproximadamente.
También sabemos que su familia era muy pobre, tan pobre que él tuvo que vivir en casa de unos parientes donde se crió. Y esto consta en varios documentos. En uno de ellos, concretamente de la Real Chancillería de Granada, porque años después hubo una probanza de hidalguía de una descendiente suya, y con ese motivo pues hablan de todos sus ascendientes, y en este caso dicen textualmente: porque el dicho Juan de Villaseca era muy pobre, y en casa de su padre y de la dicha doña Catalina desde pequeño se crió y alimentó, hasta que fue muy hombre y a sus costas y expensas pasó a los reinos de México. Es decir, que está clarísimo que era pobre y que vivía en esta situación. Y más adelante, con motivo de que cuando estaba preparado para embarcar hacia Nueva España o México, tuvo la mala suerte, digo, de que se incendió el barco donde había depositado su equipaje, hubo de recurrir de nuevo a sus primas para que le ayudasen a comprar ropa y los alimentos. No perdamos de vista que para ir a América una de las cosas fundamentales era llevar las provisiones alimenticias de los 2 o 3 meses que duraba el viaje. Y con ese motivo dice: y teniendo embarcado su ropa y matalotase, que es matalotase es el equipaje, digamos, de alimenticio, se quemó el navío y tuvo necesidad de escribir a las dichas sus primas, como escribió, que le favoreciesen, porque por su desgracia se había quemado su ropa y matalotase, y para ayuda de esto, de más de lo que de su hacienda tomaron 2 paños becartes fiados, y le enviaron el dinero de ellos para el dicho efecto. Es decir, que la pobreza queda manifiesta. E incluso el propio Juan de Villaseca, a un, digamos, compañero de la época, le hace unas manifestaciones que a su vez va a actuar como testigo en la causa de hidalguía que promueve su descendiente, y dice: el mismo Juan de Villaseca, estando en Sanlúcar de Barrameda, que iba a las Indias, le dijo a este testigo que allí estaba, que las dichas sus primas le habían ayudado y que iba con voluntad de remediarlas, y que si no fuera por ellas no pudiera él pasar a las Indias. Pues bien, estas primas que tanto le ayudaron y que le conocieron eran Catalina y Juan, que nos van a aparecer en otra ocasión. Sabemos, como decía antes, que América se marcha en el año 1566, y en ello estuvo desde 1566 hasta 1612, en que murió, porque también está datado. Por tanto, supuso que pasó 46 años en América. Y cuando allí estuvo como secretario del virrey Luis de Velasco, que era marqués de Salinas. Este marqués de Salinas, o Luis de Velasco, el joven, porque su padre había sido ya virrey de México, fue primero virrey de Nueva España y después virrey de Perú, y después volvió como virrey a México. Repetición de cargo, que es el único caso que se conoce en Hispanoamérica, porque como antes ha hecho mención nuestro compañero Carlos, en América, en la legislación española del momento, lógicamente las leyes de Burgos 1513 eran sumamente adelantadas en lo que llamaríamos el reconocimiento de los derechos humanos. Piénsese que cuando uno acababa de desempeñar un cargo público, durante un año estaba sometido al juicio de residencia, es decir, que cada uno de los súbditos que había tenido podían denunciarle de alguna mala actuación. Y entonces el hecho de que a este señor le hicieran repetir gobierno en Nueva España, pues no era muy frecuente que los gobernantes pudiesen superar esa prueba, y este la superó con verdadera holgura. Bien, de datos biográficos de Juan de Villaseca también tenemos información por otro documento de más o menos por donde estaba su casa, y es por un pleito que después tuvieron sus descendientes y que se conserva en el archivo de la Real Chancillería, donde discuten sobre cómo la forma de guardar el dinero, si la casa de los Villaseca era suficientemente segura para guardarlo, y a tal fin comentan: el dinero, dice el declarante, puede guardarse perfectamente y sin peligro
en casa de los Villasecas, y en tal sentido sus testigos manifiestan que las casas son, en esta ciudad, colación del señor Santiago. Una interrupción, colación eran las parroquias de entonces, de la parroquia de Santiago, las cuales tienen este testigo por fuertes y están en barrio poblado de la Real de Calatrava, cerca de una parroquia y de 2 monasterios, y es de 4 cuartos, que tiene clausura y fortaleza una vez cerrada, porque por ninguna parte le pueden entrar y ansí en ellas estaría seguro cualquier dinero. Por lo tanto, sabemos que vivía en torno a la calle Calatrava y en torno a lo que se conoce también como barrio del Cerche. Y precisamente también este documento, pero no he querido extenderme en ello, era una casa de juego. Es decir, y cuenta, en ese momento, quien tenga interés puede leerse el artículo que citaba al principio, pues cómo iban allí a jugar y a qué jugaban los ciudadanos de la época. Otro dato de interés es que sabemos que no tuvo descendencia. Y lo sabemos porque se deduce de un escrito que remitió a Gaspar de Oviedo, que era tutor de su sobrino. Cuando este Gaspar de Oviedo le pide ayuda económica para su sobrino, él le dice que para quién quería él su hacienda, sino para ellas, se refiere a sus primas, y para el dicho su sobrino, Juan Luis de Villaseca, que él daba palabra de no mandárselo a otros porque no tenía obligación ni otros parientes a quien poder cesar su hacienda, sino es a ellas y a su primo Antonio de Arevalo. Por lo tanto, se supone que si lo deja a su sobrino y a sus primas es porque no tiene descendencia. Y por último, a través de Ramírez de Arellano, que antes se ha citado aquí, sabemos, en un libro que tiene dedicado a la Virgen del Prado, un libro publicado en 1914, dice que murió el 30 de abril de 1612. Más datos biográficos no hay de Juan de Villaseca, pero sí conocemos, a través de estos documentos que les he citado, algunos aspectos de su carácter, y concretamente hay 3 facetas que destacan bastante. Una, que era un hombre pacífico, que era un hombre agradecido y que era un hombre que tenía gran apego a la tierra que le vio nacer, en Ciudad Real. Y sabemos que era pacífico porque lo acredita el hecho que durante todo el tiempo que estuvo en América no aparece en ningún pleito ni consta que participase en ningún hecho de armas. Por lo tanto, se ve claro que es un burócrata, no un militar. Y que además este cargo en la burocracia, que era bastante significativo, pensar que era secretario del virrey, lo hace con gran discreción, ocupando siempre un segundo plano, estando un poco a la sombra. Y con esto rompe bastantes moldes de la época, donde la fama, el honor y la honra eran las claves del momento, las claves de todas las personas, y él prefiere pasar en la sombra. En cuanto a su gratitud, realmente está muy acreditada en todos los documentos. Por ejemplo, uno que citaba antes, y es que dice que cuando va a las Indias iba con voluntad de remediarlas, refiriéndose a sus primas, es decir, va con la idea de ayudarlas. Y efectivamente no se quedaron en palabras ni en deseos, sino que en otros documentos consta que en el tiempo que el dicho Juan de Villaseca estuvo en las Indias, que fueron casi 50 años, siempre mantuvo a las dichas doña Catalina y doña Juana enviándoles dinero en cantidad en las flotas que de allí venían. Y no solo eso, sino que en algún documento se nos transmite también que le mandaba. Y le dice, y en las flotas les enviaba cosas ricas y de valor, entre las que se destacan una fuente de plata y un escritorio barreteado de plata y un tintero y salvadora de plata. Y para mayor abundamiento de esta gratitud, crea un censo, diríamos un fideicomiso aquí en Ciudad Real, en favor de sus primas. Dice, les había de enviar con que pusiesen un censo y lo haría poner para ellas, Catalina y Juana, porque no fuesen gastando como se iban trayendo, sino que estuviesen cierto para el gasto, es decir, que les crea un depósito para que así lo hicieran. E incluso en una carta fechada el 14 de julio de 1605 dice, imponemos, fundamos, situamos y nuevamente constituimos
por juro de heredad, desde ahora y para siempre jamás, o hasta tanto que este dicho censo fuere redimido y quitado por la orden y forma en que en esta escritura ya ha declarado a Juan de Villaseca, secretario del virrey del Pirú, residente en Indias, para él y para sus herederos y sucesores, y a doña Catalina y a doña Juana de las Higueras, vecinas de la dicha ciudad. Es decir, que está documentadísimo la creación de estos fondos. En cuanto al apego a sus raíces, es decir, a la tierra que nació, aparte de lo que queda puesto de manifiesto por el contacto con sus sobrinos y con sus primos, lo que digamos es más destacable es el deseo de construir el retablo para lo que hoy es catedral y entonces parroquia de Santa María del Prado. A tal efecto, para construir el retablo, envía un poder a favor de Alfonso de Rojas de León, fechado el 14 de enero de 1610, en el que dice: por cuanto mediante la voluntad de Dios nuestro Señor yo tengo intento y voluntad de hacer en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Prado de la dicha Ciudad Real un retablo para el altar mayor de la dicha iglesia de valor de 10.000 ducados de Castilla, de buena moneda, para cuyo efecto tengo diputados y están dispuestos a censo en la Ciudad Real sobre el pósito de la parte de la dicha cantidad, y parte de ellos están obligados a pagar el concejo de la Villa de Arenas de la Orden de San Juan. Concretamente, que aparte de lo que él tenía un préstamo, digamos, al concejo o ayuntamiento de la de San Juan, y que esperaba que con ese dinero que devolviese Arenas se completase el retablo. Por cierto, cosa que no ocurrió, tuvieron que pleitear y él se encargó de suplir lo que tenía que venir de Arenas, mandó una cantidad más desde América. ¿Cómo fue su estancia y su marcha a América? Su marcha a América, que sería el tercer punto, hemos visto que fue un tanto azarosa, con el incendio del barco y el tener que recurrir a sus primas para que proviesen de vestido y alimento. Pero por la lista de embarque sabemos que se embarcó el 22 de mayo de 1566 y que lo hacía como criado de Luis Céspedes de Oviedo, y que viene quizá aquí la primera admiración de cómo, yendo de criado en 1566, en poco tiempo llega a ser secretario del virrey. Por tanto, indica que era una persona con bastante capacidad y tenacidad. Pues pese a estas dificultades, digo, del viaje y de los incidentes del comienzo, no sabemos cómo ni de qué forma pasó su estancia en India, pero lo que sí sabemos, como acabo de decir, es que pasó de ser criado a ser secretario del virrey. Y lo fue secretario en los 3 mandatos que tuvo Luis de Velasco. El primero lo tuvo entre 1590 y 1595. En el año 1526 cesa en el cargo Nueva España y lo destinan a Perú, donde está hasta 1604, y después vuelve a Nueva España, es decir, a México, y está allí desde 1607 hasta el 1611, en que muere. ¿Y por qué sabemos que él estuvo de secretario? Porque precisamente en los 3 mandatos, porque precisamente cuando toma posesión en Perú, ordena que, diríamos, el acta de toma de posesión se le remita a su secretario Juan de Villaseca. Por tanto, indica claramente que estuvo en México y en Perú. Vamos a centrarnos en el cuarto punto, que es el cariño que tiene a su tierra. Ya hemos visto el documento que manda para hacer el retablo de la catedral, y que lo valora él y determina que el gasto sea en 10.500 euros, cantidad que era una verdadera fortuna para la época. Es una cantidad. ¿Cuánto? 10.500 ducados. 8 euros, perdón. 10.500 ducados. En euros sería una barbaridad. Perdón. Bueno, entonces, no solamente proveyó de ese dinero, que ya lo tenía depositado aquí en Ciudad Real, sino que cuando falló el pleito de Arenas, con las Arenas de San Juan, entonces él pidió más dinero. Fue muy exigente en el contrato.
concretamente puso unas condiciones de ejecución bastante serias. Por ejemplo, ponía que no se había de admitir a ninguna otra persona que ayudase a pagar el retablo, sino que tenía que ser solo con el capital que él tenía depositado. Nombra a 2 diputados, digamos a 2 encargados, que fuesen nombrados por el concejo, que fuesen por el ayuntamiento, concretamente nombra a Cristóbal Bermúdez y Alonso Dureño, para que juntamente con Rojas, que es al que le había autorizado por el documento, controlen la ejecución de la obra, sin recibir ningún emolumento por este servicio. Pues todo el dinero que se ha de enviar de las Indias ha de dedicarse exclusivamente al retablo. Se han de nombrar además 2 veedores, digamos 2 inspectores de Hacienda, diríamos en el lenguaje de hoy, uno por parte de los artistas y otro por parte de la comisión ejecutora, para valorar y verificar si la obra se había hecho de acuerdo a las condiciones. También determina que la obra no adquiera la categoría de eclesiástica hasta que no esté terminada, y de esa forma evitaba la intervención de ningún clérigo dando instrucciones de cómo tenía que ser la obra. La liquidación económica correría a cargo del licenciado Rojas, que es el que había autorizado, en mancomunidad con sus primas Catalina y Juana y con su sobrino Juan de Villegas. Y los 3 tienen sendas llaves del arca donde se guardaba el dinero, que estaba en la casa de los Villaseca. En caso de conflictividad, él renuncia al fuero de estar en América y se somete al fuero de Castilla. En cuanto a la ejecución de la obra se contrató el 14 de enero de 1611 con Giraldo de Merlo y con Juan de Astén, que era yerno de Giraldo. El primero como escultor y el segundo como pintor. Y presentan estos 2 artistas como fiadores a Andrés de Salina, que era platero, y a Gabriel de Ávila, que era bordador. El 28 de febrero de 1611 se contrata en Reillo, un pueblo de Cuenca, por Juan García Romero, que era maestro carpintero de Ciudad Real, la compra de 126 pinos, al precio de medio ducado cada pino. Y mandan un equipo para que preparase la madera, es decir, talarla, aserrarla, trocearla, tratar la madera para que no tenga el gusanillo, descortizar, limpiar los palos, todos los instrumentos necesarios. Para eso habían 18 personas. Las obras comenzaron el 5 de enero de 1612 y 8 meses después, el 10 de agosto, se contrata la obra de cantería con Maeso Francisco, corriendo a cargo del maestro de Ciudad Real, Juan Díaz. La obra se concluyó el 23 de marzo de 1617, cumpliendo el tiempo que se había previsto en el contrato. Giraldo de Merlo autoriza, mediante poder notarial, a su cuñado Juan de Astén para cobrar y finiquitar la obra, lo que se hizo el 5 de abril de 1617, y se entrega definitivamente el 27 de marzo de 1617, según consta en un documento que está en el archivo de la Merced, y la entrega dice así: ante mí el presente escribano y testigos infrascriptos pareció presente Antonio de Fonseca, presbítero, vecino de esta Ciudad Real, y dijo que por cuanto Gerardo de Merlo y Juan Astén, su yerno, vecinos de Toledo, y Cristóbal y Pedro Ruiz de Elvira, vecinos de Daimiel, tienen fecho el retablo principal de la iglesia de Nuestra Señora del Prado, que mandó Juan de Villaseca, natural de esta ciudad, que murió en Indias, por precio de 10.500 ducados, todos los artífices se someten a la condición establecida de ofrecer garantías sobre el mismo, y hace de fiador y principal pagador Antonio de Fonseca. Pues bien, la muerte de Juan de Villaseca en 1612, antes de terminar el retablo, dificulta la ejecución, especialmente por lo que ya les he contado, de que no pueden cobrar el censo que tenía en el ayuntamiento de Arenas, y entonces el licenciado de Rojas se lo comunica y tiene que mandar más dinero. Entonces el retraso en el pleito dificulta la liquidación, digamos, del retablo, no la terminación, que sí se terminó en tiempo, pero sí la liquidación. Pero para mí, al menos, lo que más me ha sorprendido de
Villaseca, es los detalles que da en las instrucciones para cómo ha de hacerse el retablo. Da hasta 32, pero revelaré solamente algunas de ellas. Por ejemplo, dice, construir el retablo según el diseño que él envía desde las Indias y que está firmado por Andrés de la Concha, es decir, que un escultor americano es el que hace el dibujo del retablo y lo manda, debería estar sometido a él. Aquí hay que añadir algunas precisiones que detalla a continuación, tales como que el retablo ha de tener 70 pies de alto y 50 de ancho, que ha de ocupar enteramente los 3/8 de la capilla mayor de la catedral, llegando con su altura a la bóveda y todo lo que más pudiere, y de ancho a las pilastras de afuera. Otra indicación, que el retablo ha de tener 4 cuerpos, el primero de orden dórico, el segundo jónico, el tercero corintio y el cuarto compuesto. Cada uno de los 3 cuerpos ha de llevar 8 columnas redondas, con sus basas y sus sotabasas y capiteles, y en los intercolumnios debe haber 4 figuras redondas, quiere decir de bulto redondo, en cada cuerpo sobre sus repisas, y en el cuarto cuerpo ha de haber 4 columnas con sus santos redondos, y en medio un tablero grande con un Cristo crucificado de bulto redondo, como en la dicha traza se declara y está puesto. Otra instrucción, que en el primer cuerpo y orden se ha de añadir un banco resaltado conforme a la cornisa, y en él tiene que hacer 6 historias de medio relieve con mucho primor, y se ha de adornar todo el dicho banco con las molduras y figuras que hubiere menester para que esté en toda perfección y agradable a la vista. Que el dicho friso de este primer piso se quiten los triglifos y metopas que tiene la traza, es decir, que corrige al que ha diseñado el retablo y él da instrucciones más concretas. Y en su lugar se labren tallas a los romanos. Que la custodia que está en la traza no se ha de hacer, es decir, un espacio que vaya para la custodia, pero se ha de trazar otra más levantada que contente a los 3 comisarios, a los 3 delegados que le ha puesto. Y si no se hiciere traza a su contento, que ellos puedan buscar trazas. Y que la caja en que ha de estar el sagrario se ha de labrar y adornar muy curiosamente conforme la traza del sagrario lo pidiere. Que todas las repisas y nichos de los intercolumnios han de llevar encima cada uno un recuadro con una figura de más de medio relieve, y la que se señalare. Que la caja, esto es muy interesante, que la caja que ha de estar Nuestra Señora del Prado, ha de estar en el segundo cuerpo, en la calle del medio, y se tiene que enriquecer y hacer con grande ornato, más del que muestra la traza, que no le gusta lo que ha hecho el diseñador. Y un trono muy rico y de mucho agrado a la vista, con ángeles de todo relieve y muchos más de lo que muestra la traza. Que en la caja del medio del tercer orden, que es corintio, se ha de hacer de más de medio relieve la historia de la transfiguración de nuestro Señor o resurrección, lo que se señalare por los dichos 3 comisarios. Esto no se hizo así, y lo que aparece es la coronación de la Virgen. Que en el cuarto orden, que es compuesto, la traza que hace el frontispicio sea mayor de lo que está, y esté enhiesta y no atravesada, para que dé más lugar a la figura de Dios Padre, que ha de estar en ella y encima de unas cartelas que ha de tener por adorno en lo alto. Esté la figura de la Caridad, y que a esta tarja se le haga a su pedestal como las de los lados. Y que los santos que han de estar en los nichos, a los lados de la custodia, en el primer orden, han de ser San Pedro y San Pablo, y los que han de estar a los lados de la imagen de Nuestra Señora del Prado, en el segundo orden, sean San José y San Juan Bautista, y los demás santos que faltan para llenar los nichos sean los apóstoles. Que la arquitectura se haga con toda perfección y con el adorno conveniente, conforme a buena arquitectura, y a que la obra quede hermosa y bien adornada y con sus medidas. 12. Que se ha de ir reparando, encajando, emplasteciendo y poniendo bisagras en todas las partes que tuvieran necesidad de ello, como es en juntas y hendiduras y otras partes en las que se tema que podrá saltar, como son nudos y teas,
de suerte que en ningún tiempo puedan abrir las juntas, ni hendiduras, ni saltar nudos, ni el oro, ni los colores. Y que detrás del retablo, desde la capilla que ha de quedar debajo de la mesa del altar a las gradas, ha de subir una escalera de yeso hasta la caja de Nuestra Señora del Prado, para poder subir a vestirla y desnudarla. Y la dicha caja ha de tener puertas que se puedan abrir por detrás, y el trono en que estuviera la imagen ha de poder dar vuelta en redondo como torno para que pueda vestir sin entrar en la caja. ¿Cómo veis esto último? Aunque no está ubicado en el sitio donde él determinó, existe el pasillo para subir al camarín de la Virgen y rota en el círculo para ponerla por las tardes y la noche en el camarín de la Virgen, a la calle del Camarín. Y a modo de conclusión, el retablo de Santa María del Prado, según la profesora Ángela Madrid y según Arias Martínez, es un retablo de lo que se ha venido a llamar de ida y vuelta. Es decir, lo diseña un escultor español afincado en México, Andrés de la Concha, a instancias de un mecenas ciudadraleño, Juan de Villaseca. Trabajan en él algunos artistas españoles y también otros que venían de fuera, porque Giraldo de Merlo era natural de Utrecht, de Holanda, y su yerno Astem también era holandés. Por lo que es una especie de encuentro entre estilos de distintos lugares que confluyen, en este caso, en Ciudad Real. Pero es más, algunos autores ven influencias de Martínez Montañés, y no es de extrañar, aunque falta un estudio detallado de esta influencia, porque el estilo de Martínez Montañés pasó a América desde Sevilla, y no es extraño que bien Andrés de la Concha o bien nuestro Juan de Villaseca conociese la obra de Martínez Montañés, y por tanto en el diseño y las ideas estéticas de Juan de Villaseca esté reflejado Martínez Montañés. Lo cierto es que nuestro paisano Juan de Villaseca, por amor a su tierra, donde nació, gastó una verdadera fortuna, 10.500 ducados, y nos ha dejado un monumento magnífico como es el retablo de la catedral. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. A mí me ha tocado una calle muy céntrica y muy conocida, se llama la calle Bernardo Mulleras. Y vamos a conocer quién fue este personaje. La calle que une la plaza de Cervantes con la calle General Aguilera lleva el nombre de Bernardo Mulleras. Fue médico ciudadrealeño que nació en nuestra ciudad, en la calle Calatrava, el 18 de junio de 1877, y murió también en esta misma calle. En las efemérides manchegas de Francisco Pérez Fernández, publicadas en el diario Lanza durante 1970, le dedicó una cuyo título fue 18 de junio de 1877, nace don Bernardo Mulleras, apóstol de la medicina. Nos acerca a la figura de este médico. Vivió en una casa particular perteneciente a una familia ciudadrealeña por los cuatro costados y relativamente acomodada. Allí, en una de las paredes, se leía la inscripción sobre sencilla lápida: en esta habitación nació don Bernardo Mulleras García el 18 de junio de 1877. Vamos a recordar cómo era este personaje. Dice: ¿recordáis al buenazo de don Bernardo? Aún nos parece verlo con su sempiterno cigarro puro, su mostacho de un rubio acentuado por la nicotina, su desaliño en el indumento, su frase ocurrente y oportuna. Definir su personalidad médica es bien sencillo. Don Bernardo Mulleras fue un apóstol de la medicina, apóstol en el más amplio sentido de la palabra. Ejerció únicamente por hacer el bien, sin miras lucrativas.
Todos sabemos que murió más pobre que vivió. Jamás pasó factura ni recibo a su numerosa clientela. La pagaban si le pagaban, cuando querían. Cobraba su sueldo de la beneficencia y nada más. A nadie negó su auxilio. Ricos y pobres le tuvieron siempre dispuesto con su bagaje científico y más aún con su arte clínico extraordinario y personal. Él decía siempre que convenía dejar obrar a la naturaleza, la más sabia de todas las ciencias, y que la labor del médico consistía en procurar con sus recetas no perjudicar al enfermo, sino ayudar a esa naturaleza. Con tal criterio ejerció, y la verdad es que siempre con resultados positivos. Cuando salía de visitar en las casas humildes, dejaba unas monedas de plata para ayudar a la adquisición de medicinas o alimentos. Precisamente esta manera de proceder le salvó la vida. Había sido don Bernardo Mulleras político de ultraderechas, monárquico hasta la raíz, creyente sin mojigaterías, presidente del Casino, diputado provincial, miembro destacado de la Unión Patriótica, presidente de la Diputación Provincial durante la dictadura, y hasta sabemos positivamente que estuvo en contacto epistolar con José Antonio Primo de Rivera. La ideología de don Bernardo Mulleras, que supo mantener siempre con gallardía y firmeza, fue el motivo de su detención apenas comenzada la Guerra de Liberación Nacional. El comité juzgador le condenó a muerte, pero uno de los jefes de la Checa salió en su defensa y debió decir algo parecido a esto: yo no puedo condenar a muerte al hombre a quien debo la vida. Hace unos años me asistió de una pulmonía y todos los días, apenas se marchaba, nos encontrábamos sobre la mesilla una moneda de 1 duro y yo estaba sin trabajo. Don Bernardo salvó la vida. Algún caso raro se dio de reconocimiento de bondades y agradecimientos, y este fue uno de ellos. Muchas más cosas se podrían decir de este médico ejemplar, consuelo de todos los humildes ciudadrealeños. Hay anécdotas, ocurrencias, frases y episodios tan gráficos como aleccionadores. La vida de don Bernardo Mulleras no es de las vulgares, merece la pena contarla. La actual calle Bernardo Mulleras no tiene nada que ver en su fisonomía con la que tuvo hasta los años 60 del pasado siglo XX. Un estrecho callejón en que la vecindad depositaba basura, obligando al ayuntamiento a tomar medidas en varias ocasiones para erradicar esta costumbre. Hasta el año 1954, año de su muerte, la calle de Bernardo Mulleras se llamó Calle Nueva, pasando en el año referido a su actual denominación. En los años 60, el ayuntamiento expropió las casas que iniciaban entonces el estrecho callejón, construyéndose con el paso de los años las modernas edificaciones que actualmente conocemos todos. Y ya está. Ya sabéis cuál es. Pues me toca a mí. Ahora ya nos vamos al siguiente y último personaje,
y mujer, porque hasta ahora todos eran hombres, ¿no? Claro. Bueno, pues esta señora, alguno o algunas las habéis conocido, ¿no? Bueno, se llama Elisa Cendreros. Pues empiezo así la historia. Cuando uno consulta una guía de viaje por Ciudad Real o viene a Ciudad Real y pregunta por Elisa Cendrero, hay tres alternativas. O le dan el nombre de la calle, o la sede de un museo que ahora está cerrado, Futuro Ateneo, según dicen, o los más expertos le dirían que es uno de los tres mantos de la Virgen del Prado que esta gran señora o gran dama o excelentísima señora, que tiene el título de excelentísima, que ya veremos por qué, le donó, que también tiene polémica este manto, ¿no? O por lo menos eso he leído, ahora comentaremos por qué. Pero ¿quién fue, si no me equivoco en los apellidos? Elisa Cendreros Arias del Castillo Fernández de Sierra. Son todos los apellidos que ella posee. Entonces, Ciudad Real se debería sentir orgulloso de esta señora, de tenerla como descendiente, porque independientemente de que sea de alta alcurnia, todos esos apellidos tienen un porqué. Y ha aparecido, uno de vosotros ha nombrado a uno de sus antepasados, en concreto a Bernal Díaz del Castillo, el príncipe de los cronistas, que ha descrito las crónicas de Alonso de Estrada, porque es, en concreto, yo no voy a ser tan pulcro o tan exhaustivo a la hora de contar tanto, porque este señor es el primer antepasado que viene de Valencia, que se va a hacer todas las expediciones y hace de cronista. Y en concreto, el Bernal Díaz de Castillo se llama, o lo llaman, el príncipe de los cronistas. Es un soldado que participó en 119 acciones de las conquistas de América, que como otros historiadores y cronistas indianos quiso dejar claro su testimonio, escribiendo lo que se llama o denomina la historia verdadera de la conquista de Nueva España, y fue con Hernán Cortés. Entonces ese es el primer antepasado que pone el apellido a ella, a doña Elisa, ¿de acuerdo? Entonces ese es el más anterior, pero ya el primero, el bisabuelo, que es el que viene aquí, que desciende de Palencia, vienen aquí perdón, si no lo había entendido, perdón, que viene a Castilla, digamos, a repoblar la zona de Castilla, Castilla la Nueva, como se llamaba, del cine de Castilla, ese cuyo nombre, si voy pasando los folios y no me voy equivocando, su bisabuelo, que es alguien que también está olvidado, es don Antonio Francisco Fernández de Sierra Méndez Flores. No sé para qué se querían poner tanto apellido, pero bueno, aquí la gente parece que descienden de otro. Tu Pilar, como ya estamos en pequeño comité, ¿para qué tanto? Pues él fue también que Fernando VII lo nombró gobernador de Almagro en aquellos momentos, y formó parte de la Guerra de la Independencia. Entonces son personas, es decir, que es una persona que va teniendo, no, ella en principio, por ahora no, pero sus ascendientes van adquiriendo, le van dando, digamos, pedigrí, ¿de acuerdo? No tiene que ser renombre, ¿de acuerdo? Y o currículum, va teniendo un papel importante en la Guerra de la Independencia contra Francia, sobre todo en estos territorios. Entonces él tiene un capítulo aparte que se podría estudiar, pero acaba mal, lo acaban envenenando. Entonces esa historia, que del tiempo que vamos bastante mal, para los que estamos aquí, porque a mí me manda 24 toques, lo acaban envenenando con una taza de chocolate. Entonces diréis, ¿cómo se envenena con una taza de chocolate en aquella época? Pues eran muy listos. Yo se lo digo, hay que mezclar un poco de azufre, además, esperar, vamos para acá.
Ella nace en 1888, esto como si fuera ya la crónica de sociedad. Ya después de tanta sabiduría, vamos a reír un poco. Muere en 1977, voy a ir metiendo un poco más, luego vamos a poner un vídeo de ella. También ella tiene aparte un poco de desgracia, contribuye a mejorar la sociedad de su época y fue una mujer generosa con su pueblo y pasa la historia. Este era el conquistador, el Díaz Bernal, ¿de acuerdo? Este es el bisabuelo, es un daguerrotipo de la época. Solamente tener todo esto es gracias al libro, no quiere decir de dónde hemos sacado las fuentes, pues hay algo que no lo pregunta, el libro de José González Ortiz, que durante muchos años ha sido el director del Museo López Villaseñor, que no es uno que ha sacado por ahí, ¿me explico? Entonces, es decir, en concreto como lo del envenenamiento, y hay cantidad de anécdotas así curiosas que es que llaman la atención. Pues lo consiguen posiblemente con rejalgar, que es un compuesto tóxico de arsénico y azufre. Y así ya lo llamamos, los romanos y demás también inventaban todas esas cosas, que no es de ahora hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces luego ya pasamos al padre. Entonces, ahora ya pasamos al padre. ¿Qué ocurre? Que en la época en la que nace Elisa, si no que me corrija Eduardo, que conoce más de historia, o Sara, que son los especialistas en historia, estamos en una época que es la restauración, ¿no? Sí. Entonces, en esta época de la... No, me he equivocado de concepto. Sí, la restauración, lo he dicho bien. Entonces, en la época en la que estamos, en la restauración, hay dos partidos políticos, que es el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces, hay tres apellidos que van en Ciudad Real que están destacando, que son los Cendrero, los Medrano y los Treviño. El padre, que no he dicho su apellido, es el Medrano, que es Medrano. Entonces, el nombre del padre, que me lo he saltado, si quiero seguir el orden cronológico, José Medrano, él llegó, como tenían que acaparar, digamos, todo el poder, tenían que acaparar todo, tanto la Diputación como el Senado, como el Congreso, tenían que acapararlo todo. Entonces tenían que casar, luego va a llegar la hija, que tenía que conseguir, tenía que estar en todos los sitios, en las diputaciones, en las alcaldías y en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces tenían que conseguir los tres. Entonces, de esta manera, el padre de Elisa, José Cendrero, fue presidente de la Diputación en los periodos del 1893, 1894, 1895, 1896. Y al mismo tiempo es diputado por el distrito de Almadén en 1905. Y senador en 1910, 1914 y 1918. Pero el marido, Ramón Medrano y Rosales, que contrae matrimonio en el 14, que fue como un matrimonio aristocrático, porque juntan ya apellidos, las tierras, que es lo importante en esa sociedad, va a ser diputado liberal por el distrito de Ciudad Real durante varios años. Y su cuñado, José Medrano y Rosales, fue comisario regio del Fomento y amigo personal de ministro liberal Rafael Gasset. Rafael Gasset, ¿os suena? Que es el de los jardines del Parque Gasset. Y dice, y a través hay más cuñados como Juan Medrano y Rosales, Partido Conservador. Es decir, uno es del liberal y el otro es del conservador. En definitiva, todo está formado por las mismas familias. Es decir, van gobernando. Digamos que esto es Ciudad Real, van amasajando. Es como si fuera un Monopoly, se van cambiando. En el Monopoly de ahora, estoy haciendo como un breve. Aunque parezca una tontería, esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí. Pero, ¿qué ocurre? Que en 1920 se va a producir un motín. ¿Qué es lo que es el motín de subsistencias de la historia? Un motín en 1920. ¿Cómo se llamaba ese motín? Eduardo, yo lo estoy haciendo de una manera un poco más cómica. Que va a ocurrir que a la familia, el palacio, se le subleven una serie
de mujeres que se le amotinen y va a producir un incendio, porque la casa primitivamente no estaba donde está la calle Toledo, estaba en la calle Calatrava, esquina Paloma, y entonces ya se desplazan a Calatrava, esquina Paloma, porque un tiempo la alquilaron a Catastro, entonces ya se van a la calle Toledo, ¿de acuerdo? Y entonces durante ese tiempo, ¿por qué hacían? Yo lo que he entendido por lo que hacían, de que uno eran de un partido, digamos liberal, otro conservador, era para que no vinieran de fuera lo que se llamaban los cuneros. ¿Lo entendéis? Sí. Se llamaban así para decir que no vinieran aquí, que se empadronaran y que cogieran el voto. Así unos y otros, aunque fueran hermanos, pues no pasaba nada. Así en breves. Que parece que es como si estuviéramos ahora mismo igual, pero bueno, entre comillas. Entre comillas. Yo no he dicho nada. No me estás grabando, ¿no? ¿La que me has comprendido? ¿Vale? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Pero todos me habéis comprendido. Todos. Yo como estoy jubilado no voto. O es que no cobro, no sé. Bueno, volvamos a Lisocentredo. Entonces, durante todo ese periodo, pues se supone que ha vivido bien. Ahora veréis el vídeo maravilloso. Está viajando por todos los sitios, está casada, hace todo. En las crónicas de sociedad le hacen poesías, tanto a él como al marido. Entonces, voy a leer las dos, tanto uno como otro. Lo puedo leer yo, o Inés, que tiene la voz mucho más potente. Entonces, tú lees la de él y yo leo la de ella, que quede como más diferente. De la de él, son del mismo año, son de 1910. Empieza tú. Ya. Es una señora que le gustaba mucho el carnaval, es lo que cuentan aquí. Su renombre como político provincial fue ponderado en la época del año 1910 en esta poesía laudatoria. Ramón Medrano, diputado provincial, de gran prestigio es Medrano, que brilla en Ciudad Real como hombre digno y leal y correcto ciudadano. Siempre su deber cumplió y en todo momento unió su concurso valioso a todo plan que juzgó útil, sano y provechoso. En los círculos sociales descuella por su talento, sus dotes excepcionales y las ideas geniales de su claro entendimiento. No puede en suma negar, por su proceder le abona, que es caballero ejemplar, hijo hidalgo del solar, manchego, bendita zona. Ese es él. La poesía de ella, ponía: eres como ninfa nacarada del... la foto de una atrás. Bueno, esta sería la fachada, es que aquí está la más guapa, está la baja. Dice: eres como las ninfas nacaradas del paraje del mar encantadores, eres un sueño virginal de amores, en la noche de lunas sosegadas, coplas varias en tu honor cantadas si hubiera, como antaño trovadores, y a tus rejas gentiles amadores, tendrían desafíos y estocadas. Hoy, Dios incomparable de belleza, endemadas de amores a tu altares, mil vendrán inclinados la cabeza, y yo que me atosigan los pesares, sacudo en tus momentos mi tristeza y te envío el mejor de mis cantares. Era como una ninfa. Tendría cantidad de enamorados, de seguidores. Bueno, la calle no hace falta ni que la ponga. Bueno, vamos a lo del manto. Entonces se supone que en un año determinado, pues decidió, yo que estaba ya viuda, decidió donar un manto a la Virgen del Prado. Entonces hubo sus más y sus menos, porque hubo algunos detractores que decían que con ese dinero que costó 500.000 pesetas, que en vez de donarlo a la Virgen del Prado, que le podía donar a la beneficencia o hacer algo. Entonces hubo escritos en el Lanza y demás. Entonces lo que está aquí bordado es el escudo es el apellido, perdonar, ya he hecho lo que no era, siempre igual. Aquí está el escudo, es muy bonito. El año pasado creo que salió, es el que le pusieron a la Virgen cuando la procesión, el aniversario. Es blanco y oro. Aquí está, es que no se ve, en grande se vería, pero no lo puedo...
ampliar. ¿Y el escudo es de Ciudad Real? ¿O de... No, el escudo de su apellido, el escudo de su apellido, el escudo de su apellido. Ya que lo dona ella, pone su apellido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene es, aparte de que tiene explotaciones en Carrión, no sé si las seguirá teniendo o los sucesores, ya que hay una nieta, que es la única a la que yo conozco, tuvo 2 hijas, ahora no aparecen en el vídeo, va a aparecer la madre, que es la que menos... Todo esto está sacado del libro, cuenta las historias así un poco más o menos. Entonces, lo que aparece a continuación, si queréis es ver el vídeo, en la calle, no hace falta que comente dónde está, el vídeo está aquí. El vídeo son fotografías de la época, para que la amplíe. Cuenta se oye por supuesto el para Elisa, no se podía oír otra cosa. Es excesivamente, no ejemplarizante, no lo que contamos, no dogmático, no docente. No, bueno. Las fotos son muy bonitas, son de la época. La madre es Blanca Arias, de ella habla muy poco en el libro. El vídeo también es de él. El vídeo también es de autor. Y hay muy poca bibliografía de ella, muy poca. La casa actual, como tenéis que leer, puedo hablar al mismo tiempo. La casa actual donde está el museo de Elisa Cendrero durante la guerra fue un cuartel. Y ellas se tuvieron que ir, obviamente. Que claro, ¿cómo no le van a hacer una poesía en aquella época? Ellos tenían casa en Madrid, también iban a Portugal, estaban siempre viajando. Sí. Tuvo solo 2 hijas. Y aquí están los 2. Y de viaje de novios a Suiza en 1914. Tardarían en tren, porque si sea Suiza en el 14. Pues tú dime. Este está coloreado. Y luego había algo que tenía que ver con esta foto es muy bonita. ¿Qué es? Por eso que lo digo de risa, además es por ironía.
Bueno, pues nada. No, yo no he hecho nada. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Eso sí, si hay preguntas. Gracias. Pues muchas gracias.